Mi nombre es Héctor. Estudio en la UANL y como muchos, necesito trabajar para mantenerme. Hace unos meses encontré un empleo como repartidor de paquetes en mi motocicleta. No era el mejor trabajo, pero la paga era decente y sobre todo, me permitía manejar mis tiempos entre clases y entregas. Mi ruta solía ser en el área metropolitana de Monterrey, pero de vez en cuando salían pedidos en zonas más alejadas. Esa noche en particular, recibí un encargo extraño. La aplicación me notificó un pedido con destino en un camino poco transitado cerca de García. La dirección no aparecía en el mapa con una casa específica, solo un punto de referencia con coordenadas. Normalmente habría ignorado un pedido así, pero la paga era mucho más alta de lo habitual. Casi el triple. Acepté sin pensarlo mucho. Era tarde, pero la idea de un buen bono me convenció de que valía la pena el desvío. La carretera hacia García era oscura, con tramos en los que apenas había iluminación. El aire nocturno se sentía pesado, y la única compañía que tenía eran las luces de mi moto, reflejándose en los espejos de los coches abandonados al borde del camino. Cuando el GPS me indicó que estaba cerca, reduje la velocidad. No había casas, ni negocios, ni señales de vida. Solo un auto estacionado al lado del camino. Sus luces estaban apagadas y apenas se distinguía la silueta de alguien dentro. Me detuve a unos metros. La aplicación no mostraba ninguna indicación específica, solo la opción de entregado, pero no me sentía cómodo marcando la entrega sin confirmar. Bajé la visera de mi casco y me acerqué con cautela. Justo cuando estaba por tocar la ventanilla, el vidrio del conductor bajó lentamente. Un hombre estaba sentado al volante. Su rostro no tenía nada de particular, pero su expresión era completamente inexpresiva. ¿Eres el de la entrega?, preguntó con voz neutra. Sí, respondí, sosteniendo el paquete con una mano. Aquí está su pedido. El hombre no extendió la mano para recibirlo. En cambio, inclinó ligeramente la cabeza y dijo: «Tienes que entrar al auto». Fruncí el ceño. La aplicación no dice nada sobre eso. Aquí está el paquete, si puede confirmar la recepción. Si quieres tu pago, entra al auto, interrumpió con la misma calma. Un mal presentimiento se instaló en mi pecho. Retrocedí un poco, pero la voz del hombre se hizo más firme. Si no te subes, no te pago. Respiré hondo. La paga era buena, pero no lo suficiente para meterme en algo raro. No se preocupe, cancelo el pedido, dije, girándome hacia mi moto. Tarde, murmuró el hombre. Escuché un clic. Volteé justo a tiempo para ver cómo la puerta trasera del auto se abría y otro hombre salía de la parte trasera. Era más alto y tenía una complexión robusta. Su rostro estaba en sombras, pero podía sentir su mirada clavada en mí. Mi instinto gritó. Sin pensarlo, lancé el paquete al suelo y corrí hacia la moto. Apenas subí, sentí un tirón en mi mochila. El tipo me había alcanzado y jalaba con fuerza para bajarme. Aceleré con todo lo que pude y el motor rugió. Su agarre se soltó bruscamente y casi me hizo perder el equilibrio. La moto se tambaleó, pero logré controlarla y me lancé de regreso al camino sin mirar atrás. Aceleré hasta que el velocímetro marcó más de lo que normalmente me permitía en carretera. No sabía si me seguían, pero no pensaba detenerme a comprobarlo. Cuando llegué a la ciudad, me estacioné en una gasolinera para tomar aire. Mis manos temblaban mientras apagaba el motor. Revisé mi teléfono. La aplicación aún mostraba la entrega pendiente.
Intenté marcar el número del cliente, pero la llamada no se conectó. Quise reportarlo, pero la dirección había desaparecido del historial de pedidos, como si nunca hubiera existido. Me quedé sentado en la moto, con la respiración acelerada. No entendía qué acababa de pasar. ¿Por qué querían que subiera al auto? ¿Qué había en el paquete? Mi teléfono vibró. Un mensaje de la aplicación. Pedido cancelado. Pago no procesado. Cerré la pantalla de golpe y me obligué a respirar. Decidí que nunca más aceptaría pedidos fuera de la zona urbana. A la mañana siguiente, revisé las noticias locales. Nada fuera de lo normal. Ni reportes de robos, ni desapariciones. Pero en un foro de repartidores, encontré algo que hizo que mi piel se erizara. Un usuario anónimo había publicado: si alguna vez recibes un pedido en un camino cerca de García y te piden que entres al auto, no lo hagas. Había decenas de comentarios. Muchos decían que eran historias falsas, otros mencionaban que habían oído algo similar, pero hubo uno que hizo que mi estómago se revolviera. A un amigo le pasó lo mismo hace un año. Aceptó el pago y entró al auto. Nunca regresó. Apagué la pantalla y sentí el sudor frío en mi nuca. Nunca más acepté un pedido fuera de la ciudad. Trabajo en un rastro en Apodaca. No es el mejor empleo del mundo, pero paga las cuentas, y después de un tiempo, el olor a sangre y carne fresca deja de afectarte. O al menos eso creía. Me llamo Luis. Tengo 27 años y llevo casi un año en este lugar. Mi rutina es siempre la misma. Llego temprano, pongo mi mandil de hule, mis botas de goma y me preparo para el turno. El sonido de las sierras eléctricas, el agua mezclada con sangre corriendo por los drenajes y el aroma metálico de la carne se vuelven parte de uno. Pero anoche todo cambió. El jefe, don Ramiro, es un tipo rudo, de los de antes. Siempre está supervisando el trabajo y no deja que nadie se haga el flojo. Pero ayer no apareció. Era raro, porque jamás falta. A eso de las 4 de la tarde, el supervisor nos reunió para decirnos que don Ramiro no había llegado y que alguien tenía que cubrir el turno nocturno. Nadie quería. Trabajar de noche en el rastro no es lo mismo. La ausencia de ruido hace que se sienta diferente. Al final, me ofrecieron un extra y acepté. Lo que no sabía es que esa decisión me iba a poner en la peor noche de mi vida. El rastro es enorme. No es de los industriales, pero tiene suficiente equipo para procesar varias toneladas de carne al día. Por la noche, todo es diferente. No hay el bullicio de los trabajadores, ni el sonido de los camiones de carga. Solo estás tú, las reses colgadas en ganchos y el goteo constante de sangre cayendo sobre el suelo de losa fría. Mi trabajo era simple: revisar que todo estuviera en orden y asegurarme de que la refrigeración siguiera funcionando bien. El supervisor me dio las llaves y se fue con los demás. Me quedé solo. A eso de la medianoche, fui a revisar el área de despiece. La luz parpadeaba y el zumbido de los refrigeradores llenaba el aire. Pasé entre los canales de carne colgantes y noté algo extraño en una de las reses. Había cortes en la carne que yo no había hecho. Me acerqué, pasé la mano por la superficie y sentí la carne más blanda de lo normal, como si no hubiera sido refrigerada lo suficiente. Miré alrededor
tratando de convencerme de que quizá otro carnicero la había dejado así antes de irse. Pero algo no cuadraba. Encendí la linterna y observé con más cuidado. Había incisiones finas, profundas, como si alguien con mucho conocimiento las hubiera hecho. Pero lo peor fue lo que encontré al inclinarme. Entre la carne sobresalía un pedazo de tela. Era una camisa. Metí los dedos y tiré un poco. La luz mortecina del foco me mostró algo que me revolvió el estómago. Un brazo humano. El pánico me paralizó por un segundo. Me costó procesar lo que estaba viendo. ¿Cómo llegó eso ahí? Di un paso atrás y tropecé con un balde de desperdicios. El sonido retumbó en la enorme bodega y se perdió entre el eco del lugar. Mi respiración se volvió pesada. Miré a mi alrededor, sintiéndome observado. Algo estaba mal. Corrí hasta la oficina para llamar a la policía, pero cuando tomé el teléfono, me di cuenta de que no había línea. Intenté usar mi celular, pero no tenía señal. Mi mente iba a 1000 por hora. Alguien estaba usando el rastro para deshacerse de cadáveres. Y lo peor de todo, estaba completamente solo. Regresé al área de despiece con el corazón latiéndome en los oídos. Tenía que ver bien ese cadáver. Tiré con más fuerza de la tela y sentí el peso de la carne desmoronarse. Lo que salió me hizo dar un paso atrás con un grito ahogado. No era solo un brazo, era un torso entero, mutilado y metido dentro del cuerpo del animal como si fuera un maldito disfraz. Pero lo más escalofriante fue su rostro. Era don Ramiro. El vómito me subió a la garganta. Su piel estaba pálida, con cortes precisos en los músculos y las extremidades torcidas en ángulos imposibles. Su expresión era de terror, los ojos abiertos y la boca desencajada en un grito que nunca pudo soltar. El aire se sentía más denso. Sabía que tenía que salir de ahí. Di un paso hacia la salida cuando escuché un sonido, un roce, un pie arrastrándose por el suelo. No estaba solo. Apagué la linterna y me quedé quieto, aguantando la respiración. A lo lejos, en la penumbra del rastro, distinguí una silueta. No se movía, solo estaba ahí, esperándome. El miedo me heló la sangre. No podía quedarme ahí. Salí corriendo, esquivando los ganchos y los pedazos de carne colgante. La puerta de la bodega estaba cerca, a solo unos metros. Pero cuando estuve a punto de alcanzarla, sentí un golpe seco en la nuca. Caí al suelo. Mi vista se nubló y el sonido de mi respiración pesada fue lo único que escuché antes de que todo se volviera negro. Desperté con la cabeza doliéndome como el demonio. Intenté moverme, pero algo mantenía mis manos atadas. El frío de la losa me golpeó la espalda y entonces lo supe. Estaba en la mesa de despiece. Intenté gritar, pero un pedazo de tela cubría mi boca. Mi corazón martillaba con fuerza cuando vi la silueta moverse a mi lado. Era un hombre alto, vestido con un mandil blanco cubierto de sangre. No reconocí su rostro. En su mano sostenía un cuchillo de carnicero. Me miró por un segundo, luego inclinó la cabeza como si estuviera analizando una pieza de carne antes de cortarla. «Buena calidad», murmuró. Levantó el cuchillo y todo dentro de mí gritó. Pero en el último segundo, algo lo interrumpió. Un ruido en la entrada. Se giró bruscamente y salió de mi vista. Escuché pasos apresurados, un golpe seco y luego silencio. El miedo me inmovilizó
esperando lo peor. Pero entonces, unas manos firmes me desataron. Era la policía. Habían recibido una denuncia anónima y encontraron el rastro con las luces encendidas. Me encontraron a tiempo. Cuando me ayudaron a levantarme, solo pregunté una cosa. ¿Dónde está el tipo? Los policías se miraron entre ellos. No había nadie más aquí. Me quedé en silencio. Algo me decía que esa no era la última vez que vería al carnicero nocturno. El plan era simple. Un fin de semana de senderismo en la Sierra de Santiago. Aire fresco, paisajes increíbles y una oportunidad de desconectarnos del ruido de Monterrey. Éramos 4. Héctor, el más experimentado en esto de la montaña. Samuel, el que organizó la expedición. Luis, el que siempre hacía bromas sin importar la situación. Y yo, Ernesto, quien prefería no salirse demasiado de su zona de confort. Pero esta vez decidí hacer una excepción. El primer día transcurrió sin incidentes. Iniciamos el ascenso temprano y seguimos el sendero bien marcado. Al caer la tarde, llegamos a un claro perfecto para acampar. Estábamos en un punto elevado desde donde se veía el pueblo de Santiago a lo lejos, con sus luces titilando como pequeños fuegos fatuos en la noche. Armamos las casas de campaña y encendimos la fogata. Todo iba bien, hasta que Samuel notó las huellas. «Oigan, ¿han visto esto?», dijo, señalando el suelo cerca de la maleza. Nos acercamos. No eran huellas de algún animal que conociéramos. Tenían una forma extraña, alargada, con una separación irregular entre cada paso. Luis, siempre queriendo alivianar el ambiente, bromeó. Tal vez sea Bigfoot versión regio, pero a ninguno nos dio risa. Eran frescas. No pertenecían a ninguno de nosotros porque las botas que traíamos dejaban marcas más gruesas y pesadas. Estas parecían más ligeras, pero al mismo tiempo hundidas en la tierra como si algo con mucho peso, pero con pasos calculados, hubiera pasado por ahí recientemente. Héctor intentó tranquilizarnos. Puede ser cualquier cosa, incluso un caminante descalzo. Hay gente rara que hace eso. Pero algo en su tono decía que ni él se lo creía del todo. Decidimos no darle más vueltas al asunto. Cenamos carne seca y tortillas que habíamos llevado, y luego nos metimos a las casas de campaña. El viento comenzó a soplar fuerte, haciendo que las ramas de los árboles se mecieran con un crujido siniestro. Entonces escuchamos el primer ruido. Era leve, casi imperceptible, como si alguien estuviera moviéndose entre la maleza a unos metros del campamento. Pensamos que podía ser un animal, pero luego vino un sonido más claro. Pasos, lentos, cuidadosos, como si alguien estuviera rodeándonos. Luis sacó la cabeza de la casa de campaña y alumbró con su linterna. «No hay nada», murmuró, pero su voz no tenía la misma seguridad de siempre. El silencio volvió, aunque la sensación de ser observados no desapareció. Nos obligamos a dormir, pero el descanso no llegó fácil. Al amanecer, encontramos algo que nos heló la sangre. Las huellas estaban más cerca. Ahora rodeaban nuestras casas de campaña. Decidimos seguir nuestra ruta, aunque ninguno mencionó en voz alta lo que todos pensábamos. Alguien había estado caminando alrededor de nuestro campamento mientras dormíamos. El día transcurrió con normalidad aparente, aunque con una tensión palpable entre nosotros.
Avanzamos más alto en la montaña, disfrutando la vista, pero siempre con el miedo latente de que algo nos estuviera siguiendo. A cada tanto, alguien volteaba discretamente, como si esperara encontrar una sombra acechando entre los árboles. Por la tarde, el clima comenzó a cambiar. Las nubes se arremolinaban y el aire se volvía más denso. Decidimos no arriesgarnos y buscamos un sitio para pasar la noche antes de que oscureciera. Esta vez, montamos el campamento en una zona menos expuesta, rodeada de árboles altos. La sensación de ser observados se hizo más intensa. Samuel lo dijo en voz alta: «Hay alguien allá afuera». Nadie le respondió, pero todos lo sabíamos. Los ruidos habían vuelto, más claros que la noche anterior. Ramas crujiendo, pasos pesados sobre la tierra, movimientos que no parecían aleatorios, sino metódicos, como si algo nos estudiara. Héctor, el más racional del grupo, tomó su cuchillo y se puso de pie. «Voy a revisar», dijo. Luis lo siguió con su linterna. Caminaron unos metros hacia los arbustos. Escuchamos cómo apartaban la maleza, alumbrando con la linterna en todas direcciones. Entonces se hizo un silencio absoluto. «¡Héctor!», llamé, sin recibir respuesta. De pronto, un grito seco, desgarrador, pero no de Héctor. Era algo más, algo que no debía estar ahí. Luis salió corriendo de entre los árboles, pálido y temblando. «¡Vámonos de aquí!», gritó. Héctor venía detrás, con la cara desencajada. «No hay tiempo», dijo, con una urgencia en la voz que jamás le habíamos escuchado. No preguntamos más. Recogimos lo poco que pudimos y empezamos a bajar. No importaba la oscuridad ni lo peligroso del descenso. Algo nos perseguía. Mientras corríamos, escuchamos los pasos. A nuestra espalda, alguien o algo nos seguía a la misma velocidad, sin esfuerzo. A veces parecía estar justo detrás, a veces a los lados, pero nunca podíamos verlo del todo. La linterna de Samuel se apagó. Solo quedó la luz tenue de la luna, proyectando sombras inquietantes entre los árboles. No nos detuvimos hasta llegar a un camino de terracería. Ahí nos desplomamos, tratando de recuperar el aliento. Samuel fue el primero en hablar. «¿Qué viste, Héctor?». Él tardó en responder. Miraba fijamente al suelo, como si tratara de ordenar sus pensamientos. «Había alguien ahí», dijo finalmente. «No sé cómo describirlo. Solo estaba parado, viéndonos. Alto, delgado, con los ojos brillando en la oscuridad». «¿Era un hombre?», pregunté. Héctor negó con la cabeza. «No lo sé, pero cuando le apuntamos con la linterna, se movió demasiado rápido. No como una persona. Como si el tiempo se adelantara por un segundo y de repente estuviera en otro lugar. Nadie habló. Nos quedamos ahí hasta que amaneció y luego bajamos al pueblo sin voltear atrás. No regresamos a la Sierra de Santiago después de eso. No contamos la historia a nadie más. Pero a veces, cuando cierro los ojos, vuelvo a ver esas huellas rodeando nuestra tienda. Y sé que, en algún lugar del bosque, esos ojos todavía nos están buscando». Me llamo Ernesto y soy mecánico en Santa Catarina, Nuevo León. Desde hace varios años me dedico a comprar autos chocados y arreglarlos con piezas usadas para revenderlos.
Es un negocio rentable si sabes a quién comprarle y cómo hacer que un auto destrozado vuelva a la vida. Pero a veces hay carros que es mejor no tocar. Ese día llegó a mi taller un coche que de inmediato me hizo sentir un peso en el pecho. Un Honda Accord negro, modelo reciente, con varios impactos de bala en la puerta del conductor. Nada de abolladuras de choque, nada de bolsas de aire activadas. Solo los agujeros en la carrocería y un rastro de lo que parecía ser sangre seca en la tapicería. Mi socio, el flaco, me lo consiguió a un precio ridículo. No tiene reporte de robo, me aseguró. Lo vendieron así como está. Yo revisé los papeles, todo en orden. Eso me tranquilizó un poco, pero el olor dentro del coche me inquietó. No era solo el de la sangre seca. Había algo más, un hedor metálico, pesado, que no se iba aunque dejara las ventanas abiertas. No quise preguntar más. En este negocio, cuanto menos sabes, mejor duermes. Lo metí al taller y comencé a trabajar en él. La carrocería la podía arreglar con masilla y pintura, pero la tapicería estaba arruinada. Quité los asientos y ahí fue donde encontré algo que me dejó helado. En el espacio entre el asiento trasero y la cajuela había un compartimento falso. No era algo común. Estaba bien disimulado, como si alguien lo hubiera hecho a propósito para esconder cosas. Al jalar la tapa con un desarmador, vi un paquete envuelto en plástico negro. No soy ningún ingenuo. Supe de inmediato que me había metido en problemas. Abrí el paquete con manos temblorosas. No era droga, ni dinero. Eran huesos. Huesos humanos. Me quedé mirando el paquete sin saber qué hacer. Eran fragmentos, no un esqueleto completo. Algunos aún tenían restos de carne pegada. Tragué saliva con dificultad. Lo primero que pensé fue en sacarlos de ahí y tirarlos lejos del taller, pero algo dentro de mí me detuvo. ¿Por qué alguien escondería restos humanos en un auto? ¿A quién pertenecían? El sentido común me decía que no me metiera más en esto, pero la culpa ya me carcomía. Decidí hacer lo correcto. Fui a la oficina, tomé mi teléfono y marqué a un amigo que trabaja en la policía. No le di muchos detalles, solo le pedí que viniera a mi taller lo antes posible. Pero no alcancé a enviar el mensaje, porque en ese momento escuché el sonido de una camioneta estacionándose afuera. Me asomé por una rendija de la cortina y vi una Chevrolet Suburban negra con vidrios polarizados. 4 hombres bajaron de ella, todos vestidos con jeans y camisetas negras. Uno de ellos traía un rifle. Mi estómago se hizo un nudo. Sabían que tenía el auto. Apagué la luz de la oficina y me quedé en silencio. La puerta del taller estaba cerrada, pero ellos no tardaron en tocar. «Sabemos que estás ahí, mecánico», gritó uno de ellos. «Ábrele, o va a estar peor». No contesté. «No hagas pendejadas», dijo otro con voz tranquila, pero con un tono que me heló la sangre. «Solo queremos el coche». Mi mente trabajaba a toda velocidad. Si lo querían de vuelta, significaba que no se habían dado cuenta de que yo había encontrado los huesos. Tal vez solo querían borrar pruebas antes de que alguien hiciera preguntas. Pero si los entregaba sin más, ¿qué me aseguraba que me dejarían con vida? Me agaché y revisé mi teléfono. No tenía tiempo de llamar a la policía sin que me escucharan, pero podía jugar con el factor sorpresa. Salí de la oficina lentamente, tratando de no hacer ruido. Caminé hasta el área de herramientas y tomé un desarmador grande. No era gran cosa, pero si tenía que defenderme, no pensaba hacerlo con las manos vacías. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes.
Ábrela ya, cabrón. No tenía opción. Respiré hondo y destrabé la puerta del taller. Los cuatro entraron como si fuera su casa. El que iba al frente, un tipo moreno con barba y lentes oscuros, me miró fijamente. ¿Dónde está? Ahí está, señalé el Honda sin titubear. El tipo se acercó y abrió la puerta del conductor. Su mirada se clavó en la tapicería manchada. ¿Ya revisaste el carro?, preguntó sin levantar la vista. Mi corazón se detuvo por un segundo. Si decía que no, quizás se irían sin hacer preguntas. Si decía que sí, estaba muerto. No me meto en esas cosas, respondí con la voz más firme que pude. Solo arreglaba los balazos. El tipo me estudió un momento. Luego hizo una seña a sus hombres. Muévanlo. Uno de ellos se metió al coche y giró la llave. El motor rugió sin problemas. Otro sacó un teléfono y marcó a alguien. Yo me quedé quieto, con los puños apretados, esperando el momento en que decidieran si valía la pena matarme o no. Entonces, el que estaba en la llamada hizo una mueca y miró al tipo de la barba. Dice el patrón que nos llevemos también al mecánico. Sentí un vacío en el estómago. Corrí. No sé cómo lo hice, pero corrí hacia la parte trasera del taller, donde guardaba las autopartes. Escuché a los cabrones gritar, el sonido de botas corriendo detrás de mí. Mi única opción era la bodega de refacciones. Me metí y cerré la puerta con seguro. ¡Ábrela, chingado! Un balazo atravesó la lámina de la puerta. Me tiré al suelo. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. No tenía escapatoria. Pero en ese momento recordé algo. Había una salida trasera. Era estrecha y daba a un callejón que conectaba con la avenida. Rastré mi cuerpo hasta la compuerta, temblando como nunca en mi vida. Escuché la puerta de la bodega cediendo. Con las últimas fuerzas que me quedaban, empujé la compuerta y salí gateando hacia la calle. Corrí sin mirar atrás. No sé cuánto tiempo corrí. Solo sé que, cuando me di cuenta, estaba en la carretera, con las rodillas raspadas y la cara empapada en sudor. No volví al taller. No volví por mis cosas. Esa misma noche, me largué de Santa Catarina. No volví a saber nada del Honda, ni de los hombres de la Suburban. Pero hasta el día de hoy, cada vez que veo un auto con impactos de bala en un taller, me pregunto cuántos otros mecánicos han encontrado cosas que no deberían, y cuántos de ellos han vivido para contarlo. Mi nombre es Omar. Tengo 25 años y, hasta hace poco, estaba desempleado. La situación en casa no era fácil. Mi mamá tenía problemas de salud y mi hermano menor seguía estudiando. El dinero nunca alcanzaba, así que cualquier ingreso era una bendición. Un día, mientras revisaba Facebook, encontré una publicación en un grupo de empleo. Se busca asistente para tareas administrativas. Sueldo alto. No se requiere experiencia. Contactar por mensaje. Era perfecta. No pedían experiencia y el sueldo se veía prometedor. Mandé un mensaje sin pensarlo. En menos de una hora ya tenía respuesta. Preséntate mañana a las 10 en esta dirección en Guadalupe. Pregunta por el señor Gallardo. La rapidez me extrañó, pero el dinero urgía. A la mañana siguiente, llegué al punto indicado. No era una oficina, sino una bodega en una zona industrial. La fachada estaba desgastada y no tenía ningún letrero. Toqué el timbre y tras unos segundos, una puerta lateral se abrió. Un hombre alto y robusto,
de unos 50 años, me miró con expresión neutral. «¿Omar?», preguntó con voz seca. Asentí. «Pásale». La bodega por dentro era un espacio amplio, con escritorios viejos y computadoras antiguas. Un par de personas trabajaban en silencio. No había decoraciones, nada que indicara que fuera un lugar formal. El hombre, que se presentó como el señor Gallardo, me hizo pocas preguntas. ¿Tenía disponibilidad inmediata? ¿Sabía manejar computadoras? ¿Podía seguir instrucciones al pie de la letra? «Si puedes hacer lo que te digo, el sueldo es bueno», dijo al final. «No hagas preguntas innecesarias. ¿Te interesa?». Acepté sin pensarlo. «Bien, tu trabajo es simple, llamadas y registro de entregas». No entendí qué tipo de entregas, pero no quise parecer problemático en mi primer día. Mi escritorio tenía un teléfono y una libreta. Mi tarea era llamar a números ya marcados en la hoja y anotar respuestas. ¿Confirmada la entrega? Sí. ¿Hora? 21 horas. ¿Destino? Patio trasero. Escribía los datos sin entender mucho. A veces me pedían que revisara listas con nombres y fechas. Había direcciones, horarios y notas escuetas. No preguntar. Me repetía esa frase cada vez que algo me parecía raro. Los otros empleados tampoco hablaban mucho. Me limité a hacer mi trabajo. El primer pago llegó en efectivo al final de la semana. No me pidieron firmar nada. Conforme pasaron los días, empecé a notar cosas inquietantes. Las listas que revisaba tenían nombres con comentarios como «vive solo», «no tiene familia cerca», «se mueve después de las 20 horas». Además, algunos registros tenían fechas tachadas con la palabra «entregado» en mayúsculas. El verdadero golpe vino cuando encontré un nombre conocido: Luis Rentería. Luis era un vecino que tenía un negocio de abarrotes en la colonia. Recordaba haber escuchado que había desaparecido hacía unas semanas. Sentí un vacío en el estómago. Me prometí que, al día siguiente, dejaría el trabajo, pero nunca tuve la oportunidad. Esa noche, el señor Gallardo me llamó a su oficina. «Omar, ¿cómo te has sentido con el trabajo?». «Bien, señor», mentí. «Qué bueno, porque necesito que hagas algo más». Me pasó un sobre. «Mañana debes entregar esto en la dirección escrita aquí. Solo dáselo al contacto y vete». Lo tomé con manos temblorosas. «¿Algún problema?». «No, señor». «Bien, no me decepciones. Dormí mal esa noche». A las 8 de la mañana ya estaba en camino. La dirección me llevó a una casa común en una colonia residencial. Toqué la puerta. Un hombre de cabello canoso abrió. Me miró sin expresión y extendió la mano. Le entregué el sobre. Él lo abrió y revisó el contenido. No sé qué esperaba encontrar, pero el sobre tenía fotos de una persona. Fotos tomadas desde diferentes ángulos, siguiéndolo en la calle, desde una ventana, en su coche. Me quedé helado. El hombre sacó un bolígrafo, tachó algo en una hoja y me hizo un gesto para que me fuera. Regresé a la bodega sintiéndome enfermo. Esa tarde tomé mi decisión. Me iba. Esperé a que dieran las 6 y salí sin despedirme. Al día siguiente, apagué mi teléfono y traté de actuar normal. Pero el alivio duró poco. A las 9 de la noche, alguien tocó la puerta de mi casa. Mi mamá abrió. «Te buscan, hijo». Me congelé al ver quién era. El señor Gallardo estaba en la entrada. «¿Podemos hablar?», preguntó con su tono tranquilo. Asentí. Salimos al patio.
Omar, pareces inteligente, así que dime, ¿qué hiciste mal? Tragué saliva. Nada, señor. ¿Seguro? ¿Por qué no viniste hoy? Sí, lo siento. No me sentí bien. El hombre me estudió. Está bien. Descansa. Pero mañana te quiero en la bodega. Se giró y se fue. No dormí. Sabía que no podía ir, pero tampoco podía quedarme. A la mañana siguiente, fui a la casa de un amigo y le pedí quedarme unos días. Apagué mi teléfono. Esperé. Pero después de 3 días, pensé que ya todo había pasado. Regresé a casa por ropa. Cuando llegué, noté que la puerta estaba entreabierta. Mamá. Silencio. Entré con el corazón martillándome el pecho. En la mesa había un sobre. Mi nombre estaba escrito en él. Dentro había una foto de mi mamá. La habían tomado esa mañana, desde afuera de la casa. Me desplomé en la silla. Habían estado vigilándome todo el tiempo. Un papel estaba doblado dentro del sobre. Solo tenía 2 palabras escritas. Ven mañana. Esa noche entendí que no tenía escapatoria. Podría huir, pero mi familia no. A la mañana siguiente, regresé a la bodega. El señor Gallardo sonrió al verme. Así me gusta, gente que entiende. Me entregó una libreta con nuevos nombres. Sigue trabajando. Y así lo hice, porque ahora sabía lo que significaba la palabra entregado. Trabajo en la Macroplaza de Monterrey. No en uno de esos puestos grandes o en las tiendas elegantes que dan hacia Morelos, sino en un local modesto donde vendemos artículos de piel, carteras, cinturones y bolsas. No me quejo, el sueldo es decente y las comisiones ayudan. Llevo casi 4 años aquí, suficiente para conocer bien la zona, a los clientes regulares y hasta a los comerciantes ambulantes que se instalan cerca. Pero desde hace unas semanas, algo empezó a cambiar. Me di cuenta de que alguien me seguía. No fue inmediato, pero con el tiempo, la sensación se hizo imposible de ignorar. Salía del local después de cerrar, caminaba por la explanada con la vista al frente, pero algo en mi cabeza me decía que había un par de ojos siguiéndome. Al principio pensé que era paranoia, cansancio o simple coincidencia. Pero entonces comencé a notar los detalles. Un hombre de chamarra oscura que siempre estaba a unos metros de distancia, ya fuera en los pasillos de los puestos, en la entrada del estacionamiento o en la parada del camión. No hacía nada, solo se quedaba ahí, observando. Hasta que ayer, todo cambió. Eran casi las 9 de la noche cuando cerré la tienda. Había sido un día normal, nada fuera de lo común. Tomé mi mochila, saludé a los guardias de seguridad y salí rumbo a la estación del Metro Zaragoza. Entonces, lo vi. El mismo hombre, con su chamarra oscura, esta vez apoyado en un poste. Estaba más cerca que nunca, con el rostro medio oculto por la luz de la calle. Caminé con normalidad, pero mi cuerpo estaba en alerta. No aguanté más. Fingí revisar mi celular y me detuve. El hombre también se detuvo. Seguí caminando. Él también. El corazón me empezó a latir más fuerte. Cruzando la calle, vi una patrulla estacionada con 2 policías platicando. Pensé en acercarme, decir algo, pero en ese momento el tipo cambió de dirección y se perdió entre los árboles de la plaza. Esa noche no pude dormir bien. Hoy todo se salió de control. Mi jornada fue normal hasta que llegó la hora de salida.
Apenas di unos pasos fuera del local cuando sentí que alguien se acercaba rápido por detrás. Antes de poder reaccionar, una mano firme me sujetó del brazo. «Tenemos que hablar». Me giré bruscamente y ahí estaba él, la misma chamarra, la misma expresión neutra. Me invadió una sensación de frío en el pecho. «¿Qué quieres?», pregunté, tratando de sonar firme. El hombre no respondió de inmediato. Sacó algo del bolsillo y me lo extendió. Era un sobre amarillo. «Ábrelo». Mi instinto me gritaba que no lo hiciera, pero la curiosidad y el miedo fueron más fuertes. Rasgué el sobre y saqué su contenido. Fotos. Mi esposa. Mi hijo saliendo de la primaria. Mi casa, tomada desde diferentes ángulos. Sentí que el estómago se me hundía. «¿Qué es esto?», susurré, aunque ya sabía la respuesta. «Tienes 24 horas para hacer lo que te pedimos». El terror me secó la boca. «¿Qué es lo que quieren?». El tipo sonrió apenas, una sonrisa sin calidez. «Eso depende de ti». Me palmeó el hombro y se alejó. Me quedé ahí, con las fotos temblando en mis manos. Corrí a casa. Mi esposa me recibió con una sonrisa, pero la preocupación en mi cara la hizo fruncir el ceño. «¿Qué pasó?». «Nada, solo un mal día», mentí, besando su frente. No podía decirle. No sabía qué hacer. Intenté pensar con lógica. Si iban a pedirme algo, tenían que contactarme de nuevo. No tenía un número, ni un nombre, ni idea de qué diablos querían de mí. ¿Cómo se supone que cumpliera una orden si ni siquiera sabía cuál era? Pasé la noche en vela, repasando las fotos una y otra vez, tratando de encontrar alguna pista. Nada. A las 4 de la mañana, mi celular vibró con un mensaje. «Faltan 20 horas. No juegues con nosotros». A las 9 de la mañana no aguanté más y fui a la policía. El oficial de guardia me escuchó con escepticismo. «¿Alguna amenaza directa?». «No, pero tienen fotos de mi familia». El oficial suspiró, como si estuviera acostumbrado a este tipo de historias. «¿Recuerda la cara del sujeto?». «Sí». «¿Tiene su número o algún contacto con él?». «No, solo me dio un sobre y se fue». Sin pruebas claras, es difícil hacer algo. Manténgase alerta y si vuelve a verlo, llámenos. Salí de ahí con la impotencia comiéndome vivo. Apenas crucé la puerta, otro mensaje entró en mi celular. «Sabemos que fuiste a la policía. 18 horas. No lo arruines». Sentí que me desvanecía. Las horas pasaron como un martillazo constante en mi cabeza. Cerca de las 6 de la tarde, otro mensaje. «Ven a la estación Fundadores. Ve solo». Tragué saliva. No tenía opción. Cuando llegué, el hombre ya me esperaba en una de las bancas. Me senté a su lado sin mirarlo. «¿Qué quieren de mí?». El tipo me extendió otro sobre. Lo abrí con manos temblorosas. Esta vez no eran fotos. Era una dirección y un nombre. «Vas a entregarle esto a ese hombre», dijo, pasándome un paquete pequeño y envuelto con cinta negra. «¿Qué es?». «No hagas preguntas. Solo llévalo y todo estará bien». Lo miré con odio. «¿Y si no lo hago?». El hombre sonrió. «Entonces sabrás lo que significa perderlo todo».
El reloj marcaba las 10 de la noche cuando llegué a la dirección. Era un taller mecánico en una colonia olvidada al norte de la ciudad. Mi corazón golpeaba con fuerza. Toqué la puerta y un hombre alto y delgado abrió. ¿Quién eres? Le extendí el paquete. Lo tomó con desconfianza, lo pesó en sus manos, luego me miró con curiosidad. ¿Quién te envió? No respondí. Él sonrió de lado y me dio una palmada en la espalda. Dile a tu jefe que el mensaje quedó claro. Me giré y salí de ahí antes de que mi cuerpo cediera al miedo. A la medianoche, un último mensaje llegó a mi celular. Bien hecho. Tu familia está a salvo. No hables de esto con nadie. No existimos. Esa noche me senté en el sillón de mi casa y vi dormir a mi esposa y a mi hijo. No supe qué entregué ni para quién trabajaban esos tipos, pero sí supe algo. No todos los que caminan entre nosotros son personas normales. Estudio arquitectura en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Durante los últimos meses, había estado investigando la historia de los edificios antiguos de Monterrey para un proyecto de conservación urbana. Entre los documentos de la facultad, encontré algo curioso. Planos viejos de un túnel subterráneo que conectaba un antiguo hotel abandonado con el cauce del río Santa Catarina. No aparecía en ningún registro moderno. No había información en Internet. Parecía haber sido olvidado. Eso solo hizo que mi curiosidad creciera. Le mostré los planos a Iván, mi mejor amigo. También estudiaba arquitectura y tenía un espíritu aventurero que lo metía en problemas con frecuencia. Cuando le expliqué mi teoría sobre el túnel, su reacción fue inmediata. Vamos a explorarlo. Me reí, pero la idea ya se había instalado en mi cabeza. La entrada estaba en el sótano de un hotel en ruinas, en el centro de Monterrey. Según los planos, el túnel era una vía de escape que había sido construido hace más de 100 años, cuando las crecientes del río eran impredecibles y los dueños necesitaban una ruta de salida en caso de emergencia. Nos colamos una noche, esquivando el enrejado oxidado que bloqueaba la entrada principal. Adentro, el hotel era un esqueleto de concreto y ladrillo, paredes grafiteadas, ventanas rotas, habitaciones llenas de escombros. Solo el eco de nuestros pasos nos acompañaba. Encontramos la puerta del sótano, oculta detrás de una estructura colapsada. Estaba cerrada con candado, pero Iván trajo una cizalla y en pocos minutos el pasillo quedó abierto ante nosotros. Bajamos. El aire cambió. Se volvió más pesado, más denso. Iluminamos el interior con nuestras linternas. El túnel no era tan estrecho como imaginé. Tenía al menos 2 metros de altura y 1,5 metros de ancho. Se extendía en una leve pendiente descendente, con las paredes cubiertas de humedad y moho. El olor era penetrante, una mezcla de tierra mojada, óxido y algo más, algo que no supe identificar. Avanzamos. El túnel parecía interminable. Nuestras pisadas resonaban en la piedra húmeda. No hablamos. No sé si por concentración o porque, en el fondo, algo nos incomodaba. Caminamos varios minutos hasta que encontramos algo. A un lado del túnel, apilados contra la pared, había objetos recientes: ropa sucia, zapatos gastados, botellas de agua y de refresco. Entre la basura, vi un paquete vacío de galletas con fecha de caducidad reciente. Alguien había estado aquí. Me giré hacia Iván.
La luz de su linterna temblaba en su mano. «No estamos solos», susurré. Y entonces escuchamos los pasos. Venían desde el túnel, desde más adentro. Al principio eran suaves, un eco sutil que podía confundirse con el goteo del agua en las paredes. Pero se hicieron más claros, más pesados. Alguien se acercaba. Apagamos las linternas y nos quedamos inmóviles, pegados contra la pared. El aire estaba frío, pero sentía el sudor resbalando por mi espalda. Las pisadas se detuvieron. El silencio se extendió por el túnel. Y luego, las voces. Eran bajas, murmurantes. No entendíamos lo que decían, pero se sentían apresuradas, como si discutieran algo. Iván me agarró del brazo. Con un gesto, me señaló la salida. Nos movimos con cuidado, deshaciendo nuestros pasos, intentando no hacer ruido. Dimos unos cuantos metros antes de que la voz se alzara. ¡Hey! Nos congelamos. El sonido vino desde atrás, desde donde habíamos encontrado la basura. No esperamos. Corrimos. El túnel se convirtió en un laberinto de sombras, el aire cargado con nuestra propia respiración entrecortada. Nuestros pies golpeaban el suelo húmedo, resbalando en el lodo. La luz de la linterna de Iván temblaba mientras intentaba iluminar el camino. Los pasos detrás de nosotros se aceleraron. Corrimos más rápido. El pánico nubló mis pensamientos. Solo una idea se repetía en mi cabeza. Tenemos que salir de aquí. Pero cuando llegamos a la escalera del sótano, nos dimos cuenta de la peor parte. La puerta estaba cerrada. Golpeamos la madera, tratando de abrirla. «¡No puede ser!», jadeó Iván, forzando la manija. Nada. Estaba trabada. Nos giramos al mismo tiempo. Los pasos se habían detenido. Solo el silencio. Mi pulso retumbaba en mis oídos. La linterna de Iván iluminó el pasillo. Y ahí estaban. 4 figuras, quietas, a unos metros de nosotros. No veía sus caras, solo sus siluetas en la penumbra. No se movían, no hablaban. Mi garganta se secó. No eran vagabundos, no parecían exploradores, no deberían estar aquí. Uno de ellos levantó un brazo y señaló en nuestra dirección. «Ya los vimos». El tono era bajo, tranquilo. Fue lo más aterrador que había escuchado. Iván golpeó la puerta con más fuerza. «¡Ayuda! ¡Hay alguien aquí abajo!». Las figuras avanzaron. Uno de ellos sacó algo del bolsillo. Un cuchillo. Brilló bajo la luz de la linterna. Mi cuerpo se tensó. Intenté patear la puerta. Nada. Las siluetas se acercaban. Ya casi estaban con nosotros. Entonces, la puerta se abrió. Un viejo velador apareció en el umbral, con una lámpara en la mano. Sus ojos se abrieron con sorpresa al vernos. «¡Corran!», gritó. No lo pensamos. Salimos disparados, empujándolo para subir las escaleras. El velador reaccionó rápido. Jaló la puerta y la cerró de golpe. Del otro lado, los golpes comenzaron. Corrimos por el hotel en ruinas, sin mirar atrás, hasta salir a la calle. No nos detuvimos hasta estar a varias cuadras de distancia. Nunca supimos quiénes eran esas personas. No llamamos a la policía. ¿Cómo explicarlo? Nos habíamos metido donde no debíamos. A los pocos días, regresamos de día, con la excusa de investigar más sobre el hotel. La entrada del sótano estaba bloqueada con tablas clavadas y una cadena nueva con candado. El velador nos vio desde lejos. Se acercó. Sus ojos eran duros,
su expresión seria. No vuelvan, nos advirtió, y olvídense de lo que vieron. No dijo más. Nos fuimos sin discutir. Nunca hablamos del tema otra vez. Pero cada vez que paso cerca del hotel, cada vez que miro el río Santa Catarina desde algún puente de la ciudad, me pregunto qué hay bajo la tierra y quién sigue ahí, esperando en la oscuridad. Estaba harto de escuchar el teléfono sonar sin recibir una sola respuesta positiva. Mandaba currículums, preguntaba en grupos de trabajo, incluso consideré vender mi carro para sobrevivir un par de meses más. La desesperación aprieta la garganta de maneras que uno no imagina hasta que está ahí, sintiendo el vacío en la panza y el miedo de no saber qué harás mañana. Fue entonces cuando llegó el mensaje. No tenía número visible, solo decía: ve al Motel Paraíso, salida a Reynosa, habitación 32, entrega nocturna, pago, 500,000 en efectivo, acepta con un sí. Pensé que era una broma. Nadie en su sano juicio manda un mensaje así. Pero el dinero, $500,000, en efectivo. Mi cuenta bancaria tenía lo justo para una semana más de despensa. Mi esposa confiaba en que yo encontraría algo pronto. Mi hija de 8 años seguía pidiendo su jugo favorito cada que íbamos al súper, sin entender que el presupuesto ya no daba. Los dedos me temblaron sobre la pantalla. Sí. El siguiente mensaje no tardó. Esté solo. Habitación abierta. Entra a las 11 en punto. No sé qué parte de mi cerebro apagó la alarma que sonaba en el fondo. Tal vez el hambre. Tal vez la desesperación. A las 10:30 manejaba por la carretera a Reynosa. La noche era oscura, sin luna. El motel apareció entre las luces de neón gastadas y el pavimento polvoriento. Parecía de esos lugares donde la gente entra rápido y sale más rápido. Un lugar para esconderse. Aparqué y caminé hasta la habitación 32. Tal como prometieron, la puerta estaba entreabierta. Adentro, el olor a cigarro impregnaba las cortinas. Sobre la cama había un maletín negro. Lo abrí. Billetes. Montones de billetes, acomodados con precisión. Junto a ellos, una pistola negra. Y antes de que pudiera procesarlo, el celular vibró. Un mensaje, una foto, el rostro de un hombre de unos 50 años, barba canosa, ojos hundidos. Parecía cansado, pero aún así tenía la mirada de alguien que no le teme a nada. Otro mensaje: márcalo, o tu familia sufre las consecuencias. Mi garganta se secó. No, murmuré. El estómago me dio un vuelco. Esto no era una entrega. Esto era un encargo. Un asesinato. Mierda, susurré, dando un paso atrás. La cabeza me daba vueltas. ¿Qué chingados había hecho? Intenté salir, pero en cuanto puse un pie afuera, la pantalla del celular se iluminó de nuevo. Un video. Mi esposa y mi hija. En casa. Las dos. Mi esposa viendo la tele. Mi hija jugando con su tablet. El video estaba grabado desde la calle, desde afuera de mi propia casa. La sangre me heló. Un mensaje llegó enseguida. Hazlo, o ellos pagan. Mis piernas temblaron. Sentí ganas de vomitar. Tomé la pistola con dedos torpes y el frío del metal se clavó en mi piel.
¿Cómo había llegado a esto? El siguiente mensaje me decía la dirección del hombre. Un pequeño departamento en Guadalupe, no lejos del motel. Manejé sin saber si quería llegar o estrellarme contra un muro. Toda mi vida había sido un hombre decente. Nunca me había metido en problemas. Ahora tenía una pistola en el asiento del copiloto y un objetivo que no conocía. Pero ellos sí me conocían a mí. Sabían dónde vivía. Sabían que tenía una familia. Al llegar al edificio, me quedé en el coche, con el motor encendido. Podía ver la ventana del departamento. La luz estaba prendida. Él estaba ahí. Mi teléfono sonó. Atendí con la garganta cerrada. «Te estoy viendo», dijo una voz. Era fría, sin emoción. «Si no subes, vamos por ellas». Cerré los ojos. Salí del auto. Subí las escaleras temblando, cada paso sintiendo que mis piernas me iban a traicionar. Departamento 203. La puerta estaba entreabierta. Dentro, el hombre de la foto estaba sentado, bebiendo de una botella de tequila, viendo el televisor con el volumen bajo. Parecía tranquilo, como si estuviera esperando. «Sabía que vendrían», dijo sin voltear. Mi mano apretó la pistola dentro de mi chamarra. El hombre se sirvió otro trago. «¿Cuánto te ofrecieron?» No respondí. «¿200,000? ¿500?» Rió con amargura. «Siempre es lo mismo». Se giró. Sus ojos se posaron en mí. No tenía miedo. No era la reacción que esperaba. Lo peor es que tampoco parecía sorprendido. «No sé quién eres, pero te diré esto», dijo, tomando otro sorbo. «Si no me matas tú, vendrá otro. Y otro. Así funciona». El arma en mi chamarra se sintió más pesada. Él vio mi mano temblorosa. «No eres un asesino», dijo. «Yo tampoco». Pero a ellos no les importaba. Saqué la pistola. Apunté. El hombre suspiró. «Hazlo rápido». Mi mano tembló más. No podía. Pensé en mi esposa, en mi hija. Un disparo, no mío. El hombre cayó hacia atrás. La sangre manchó el piso. Me giré con el corazón a punto de salirse del pecho. En la puerta, un hombre con un silenciador en la mano. Me miró sin emoción. «Sabíamos que no lo harías», dijo, guardando el arma. «Pero necesitábamos que estuvieras aquí». Mi respiración era entrecortada. «¿Qué?» Me mostró la pantalla de su celular. Una transmisión en vivo. Mi hija. Mi esposa. «Tu familia ya está libre», dijo. «Ahora eres uno de nosotros». La habitación dio vueltas. No puedes irte. No puedes denunciar. Ahora sabes lo que pasa cuando te metes en esto». Mi estómago se revolvió. El hombre caminó hacia mí y puso la pistola de vuelta en mis manos. «Nos veremos pronto». Y salió, dejándome ahí, solo, con el cadáver, con mis manos temblando, con la certeza de que, aunque me hubiera salvado esta vez, esto no había terminado.